Moreno, el expresidente de la Cámara Nacional de Economía Circular, CANDEC. En Ecuador generamos miles de toneladas de residuos cada día y gran parte de esto termina en botaderos o rellenos sanitarios sin ser aprovechados en ciudades como nuestra ciudad, Guayaquil, ¿no? El crecimiento poblacional y el consumo han hecho que el manejo de desechos sea uno de los grandes desafíos ambientales. Durante años hemos vivido bajo un modelo de usar y botar en todo, donde los productos tienen una vida útil corta muchas veces y terminan rápidamente en la basura. Sin embargo, hoy empieza a tomar fuerza un concepto que busca cambiar esta lógica que es la economía circular. Para hablar y abordar este tema me acompaña Luis Fernando Moreno, presidente de la Cámara Nacional de Economía Circular, CANDEC. Bienvenido, ¿cómo está Luis Fernando? Qué gusto tenerlo aquí en WQ. Muy buenos días, Katia. Un saludo al panel. Gracias a WQ y su programa Cosas que Pasan por la invitación. Realmente es un tema que, como usted bien mencionaba, es de diario. No va a terminar y difícilmente vamos a poderlo parar. La idea más que todo, y esa es la propuesta de la economía circular como un concepto que surge ya hace más de 10 años a nivel mundial, es poder aprovechar los residuos, los materiales, todo esto que ya está extraído y fabricado y darle una segunda, una tercera vida. Que estos productos o servicios sean mucho más resistentes en el tiempo, que duren y sobre todo preservar y proteger el capital natural, los ecosistemas como tal. Ese es en sí el concepto de la economía circular. Cuando hablamos de economía circular, ¿no? Muchas personas piensan que es reciclar, pero acá estamos hablando de darle una segunda o tercer uso ¿a qué? ¿A qué tipos de cosas que se desechan? Sí, muy buena la pregunta porque si bien dentro de la economía circular está el reciclaje, no es el reciclaje en su totalidad la economía circular. Y aquí voy, que si nos acordamos muy pequeños nos hablaban de las 3 R's, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar. Hasta hay canciones, ¿no? Para niños, pero el día de hoy yo les diría a la audiencia, ya hay más de 11 R's. Entonces hablamos de reducir, reutilizar, reciclar, reparar, reacondicionar, reducir, rechazar inclusive, repensar, rediseñar. O sea, hay un sinnúmero de acciones, más que todo estrategias, que lo que nos invitan es a poder, dentro del proceso tanto de producción y de consumo, poder, y nuevamente viene el ¿no? Claro, replantearnos, repensar en ese sentido estas lógicas de producción y consumo en base a lo que es, y lo más importante, ¿no? El mundo tiene capacidades finitas de recursos, los cuales a una visión de crecimiento infinito matemáticamente no es posible. Entonces eso nos lleva a aterrizar y poner muy los pies en la tierra, en entender que este planeta es muy sensible frente a lo que ya desde las... Es decir, los recursos no son infinitos, se van a agotar en algún momento. Tenemos desechos, tenemos miles de millones de toneladas de desechos de diferentes cosas. ¿Cómo se puede reutilizar? Por ejemplo, ¿qué le están dando una segunda, tercera vida? He visto muchas campañas que le dan a la ropa, que le dan a los zapatos, que le dan ¿a qué más? Sí, o sea, para cerrar la idea, del reciclaje, claro, el reciclaje físicamente es la transformación físico-química de un producto en que puede ser fabricado para lo mismo, en el caso de las botellas PET, que son nuevamente botellas de agua, o en el caso, ahí tendré que autorreferenciarme en mi caso como empresa, hacemos madera plástica, que es reciclaje de todos los plásticos en perfiles o tableros que parecen que es madera, pero es plástico. Ay, qué interesante. Ese es otro tipo de reciclaje. Hay 3 tipos, es el supra, el reciclaje normal y el infra. Y ese último es, por ejemplo, el del papel con el papel higiénico, que va perdiendo la calidad físico-química del material y se va degradando. Ahora, bien lo que usted preguntaba, ¿qué hacemos con los residuos orgánicos? Se hace compostaje y hay otras industrias que aquí en el Ecuador, por lo menos hay una nueva, que es en el tema de la bioconversión. Son las biofábricas. Esto significa que poder transformar material y residuos orgánicos, biológicos, en alimento en muchos casos. También se pueden hacer abonos o como también fertilizantes ecológicos. Ahora, hablamos de economía circular, hablando de economía. ¿Cómo podemos aportar con esta economía a una familia tradicional, por ejemplo, de Guayaquil, de Quito? ¿Qué pueden hacer ellos desde su casa? ¿Cómo pueden reciclar? ¿Cómo pueden hacer que sus desechos, a lo mejor, como tengan un segundo o tercer uso y también puedan cobrar algo, digamos, una ganancia, ¿sí? Sí, podemos hablar incluso... Hablaríamos del caso, por ejemplo, de las personas que hacen el tema de ropa. Decimos que hay mucha ropa y a veces uno quiere comprar, pero ¿qué hacemos con la que ya no usamos? Podemos repararla, arreglarla y transformarla. Incluso ahora se hace esta moda de ropa personalizada. Sí. Entonces,
pues se puede crear una especie de cooperativa, porque dado, una sola persona tal vez le va a tomar mucho más tiempo, pero tenemos mucha gente que se ha dedicado toda la vida a ser modista. ¿Y qué puede hacer con toda esa tela que está desperdiciada? Ojo, de lo que queda de los sobrantes de las industrias, que ese es otro tema también de cierta forma preocupante, porque recordemos que la primera industria que más contamina es la plástica y la segunda es la textil. Entonces hay también una gran deuda que, ojo, es a nivel mundial, claro, pero ahora, poco a poco se va empujando y hacia hablando de la plástica, ¿no? Uh-huh. Ha cambiado el esquema del plástico en los últimos años. En Ecuador ya se está aplicando estas leyes donde el tipo de plástico que usen tienen que tener ciertos esquemas por el tema del reciclaje, por el tema del medio ambiente. ¿Qué pasa en nuestro país? Sí, hay unas normativas a nivel de leyes, a nivel nacional de la Asamblea y también ya se están aplicando, de ordenanzas. ¿Sí? Ese es el gran problema, que no significa que porque existe una ley ya el día de mañana se hace todo, se transforma. Es una cadena muy larga, pero para ir directo a la pregunta, sí, hay una obligatoriedad que tiene que tener con la materia prima. Significa que, por ejemplo, las fundas que vemos en los supermercados tienen un componente de un 30% por lo menos que es material reciclado. Claro, antes duraban 100 años, ahora duran mucho menos años, sí. Se pueden degradar según lo que veía en pocos años. Sí, va a depender mucho de la materia prima, pero también, entre otras cosas, por decir como que en la ropa, cuando son telas muy finitas, tal vez es mucho más frágil la que se pueda dañar. Entonces, a veces también el fabricante, por ahorrar un poquito de materia prima o bajar el costo, puede de alguna manera trabajar con la calidad y la durabilidad. Pero eso sí es un tema que a la larga, y lo que debería hacer directamente con la propuesta de la economía circular es reutilizar. En vez de fundas plásticas, fundas reutilizables que sí lo hacen los supermercados. Sí, te ofrecen la opción actualmente ya están los grandes supermercados, sí, ya lo tienen, es correcto. Bueno, hay muchas oportunidades que genera este modelo, ¿no? En un país como el nuestro, en términos de empleo y emprendimiento. ¿Nos puedes decir, por ejemplo, qué podrían hacer las personas? Sí, aquí las oportunidades son, no diría infinitas, porque también sería algo muy loco decir que todos vamos a poder vivir de esto. Ojo, pero sí nos va a tocar meternos en esta onda. ¿Y qué significa esto? Que todas las industrias van a verse de una manera u otra, sea por ley o por penalidades, pero más que todo por un tema de consumidor, en los cuales sus procesos son mucho más, por un lado, transparentes, pero también poder dar esa trazabilidad. ¿Qué pasa con los residuos de un proceso, de un alimento o de un producto X en el tiempo? El consumidor ya revisa la etiqueta y ya es mucho más acucioso si es que tiene productos que son en contra de la salud o qué tan contaminantes son. Pero para ir directo a la pregunta de los empleos, ya existen, por ejemplo, en lo tema informal que son los minadores de base o llamados chamberos también, sí. Pero esto ya como empresas constituidas en el tema de dar servicios ecológicos, de servicios ambientales de recolección y tratamiento. Tenemos empresas que hacen tratamiento de aguas, tratamiento de residuos, tanto peligrosos o especiales, claro. Pero nos queda también, digamos, lo que son los domésticos. Entonces, y hay empresas que sí son emprendimientos en algunos casos y otros son pequeñas. Yo he hecho algunas entrevistas de empresas que están dedicadas a recoger desde las casas, pero obviamente con un mínimo de cantidad para poder conservar estos desechos y llevarlos a lugares adecuados. ¿Qué pasa? Porque, por ejemplo, uno cuando viaja por el país y ve que allá todo reciclan, todo tienen diferentes tachos. Aquí también hay, pero ¿qué pasa con esa basura que después toda termina en el mismo lugar? La mezcla. Entonces claro. Dice, ¿para qué reciclas en tu casa? Tienes varios tachos. Si cuando te recogen la basura, va un solo tacho. Sí, y eso creo que es algo fundamental para todos quienes se preguntan cómo esto lo puedo hacer negocio. Ajá. Y ahí la clave fundamental es que para que el negocio sea verde, los números no pueden ser rojos. Eso significa que hay ¿cómo es eso? Para que las empresas puedan ser verdes, los números no pueden ser rojos. O sea, salir en contra, negativo. Claro. ¿Por qué? Porque todo negocio necesita un punto de equilibrio. Y eso significa que hay que calcular, entre otras cosas, por ejemplo, la logística, la capacidad de mover la materia prima, el espacio, el personal. Entonces, eso también nos lleva un poco a entender qué tipo de residuo o qué tipo de productos podemos obtener de esos, porque la lógica más inmediata, ¿cuál es? Es recolectar y vender a los puntos de acopio más grandes. Pero ¿qué pasa en el intermedio? En el de poder transformar. Claro, en las personas que, por ejemplo, hacen joyas con residuos metálicos o electrónicos también. Yo he tenido entrevistas que ya muchos años, esta marca Signeo, si no me equivoco, donde reciclan llantas. También. Que las llantas no se degradaban no sé en cuántos años y ahora hacen billeteras, hacen de todo
con las llantas. También hacen, ahora que estuve en un restaurante, vi que habían hecho un cangrejo, una escultura. Sí. Entonces ellos ya hacen arte y hacen también cosas para vender y viven de esta economía. Esa es, por ejemplo, es algo que se ha plasmado, sí, que ya tienen algunos años, ¿no? ¿Qué tan difícil es llegar a saber qué puedes utilizar? Claro, ¿Qué puedes reutilizar? Ese es el kit del asunto, ¿no? Decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Tengo la necesidad y la intención, pero me falta tal vez la idea y un poco conocer el mercado. Entonces, ahí viene mucho, digámoslo así, de ver afuera. Eso creo que cuando uno viaja realmente se da la oportunidad de entender, salir un poco de esa burbuja o más bien del ruido que a veces estamos nosotros en el día a día. Y si uno ve en Europa, en Alemania, por ejemplo, o en Estados Unidos, o incluso en la India, por ejemplo, en la India hay algo muy interesante porque trabaja mucho la economía de las mujeres. Sí. Ellos reprocesan todas las funditas de las papitas, las galletas, sí, claro, y hacen carteras. Entonces ya le dan un valor agregado, hay un componente de género, hay un componente también de las que son comunidades, digamos, que son en pobreza, ¿no? Ese tipo de factores que generan un tema de comercio justo. Entonces ahí es algo fundamental entender cómo poder transformar algo y darle ese plus, ese valor agregado. Estamos conversando con Luis Fernando Moreno, presidente de la Cámara Nacional de Economía Circular, CANDEC, sobre la economía circular y el manejo de residuos. Luis Fernando, dentro de nuestro país, dentro de Ecuador, ¿cuál es la ciudad que más residuos tiene? Yo pensaría que Guayaquil, pero de pronto ustedes tienen cifras. Hay un gran problema que, digámoslo, cuando uno ve los resultados que vota el INEC, lamentablemente pone un número que no es real. Dice que más del 60% de la gente recicla. Entonces hay un concepto que está equivocado. ¿Qué reciclan? Es que eso voy. Sí. Cuando usted separa o clasifica, tal vez en teoría uno dice, estoy reciclando, pero en realidad no lo está haciendo porque simplemente está, digamos, llevando a lo que el minador de base afuera de su casa va a recolectar. Entonces, ese dato a nivel mundial está más o menos en un 8, un 10%, se decía en su momento. Y en Ecuador estamos en un 5 o 6%. Entonces, ahí en el nivel de la generación de residuos, sí es un tema que está un poco en deuda porque lamentablemente el reporte de los municipios, no digo que no es transparente, pero no es tal de todo cierto en la medición como se genera en tonelaje. Los municipios, eso sí, que más generan, hay una relación directa entre población, son Guayaquil y Quito. Los que por el tema poblacional. Sí, y más que todo por un tema de cultura, porque como usted mencionaba, si bien separamos o clasificamos qué pasa con los horarios de recolección, o más que todo, cómo hacemos internamente, si yo mezclo cítricos, que bota líquido, o cosas que tiene alguna manera que carne o huesos, genera un problema más que todo de lixiviado muy fuerte a nivel de gases y de olores. Entonces, eso genera mayor afectación ambiental. Pero sobre todo, y eso quería acotar, hay el tema de las empresas públicas. En Cuenca tienen el MAC, en Guayaquil tienen ahora Circular EP, que son intentos, digo yo, que frente a una historia de que, claro, venimos incluso, y algo que yo quisiera también traerles a ustedes, es cambiar el chip, de repensar conceptualmente. Si nosotros seguimos hablando de basura, nunca saldremos de esa lógica de consumir, tirar y nuevamente hacer ese ciclo. Exacto. Que no nos lleva a ningún lado, simplemente es acumular más. En cambio, la economía circular habla de gestión de residuos y en esa lógica es más bien repensar que la basura no existe y no por una negación, sino porque es un error de diseño. En muchos casos autores afirman de esta manera porque, claro, si uno separa todo y clasifica y genera la correcta disposición de los residuos, no va a quedar nada. Si lo hacemos tal cual como lo digo, no va a quedar nada en nuestro tacho. Pero en cambio, claro, cuando acumulamos todo y lo mezclamos, ahí viene ese error de diseño que es del ser humano, porque en la naturaleza prácticamente todo se reprocesa, todo es regenerativo como tal. Estamos conversando con Luis Fernando Moreno, presidente de la Cámara Nacional de Economía Circular, CANDEC, sobre la economía circular y el manejo de residuos, un modelo que no solo plantea cuidar al ambiente, sino también generar empleo, muy importante, ahorrar recursos, transformar la forma en que producimos y consumimos también, porque desde la forma que producimos, ¿no? ¿Qué usar y qué no usar? Sabiendo que esto de aquí no se va a degradar o va a durar mucho tiempo, entonces desde ahí comenzamos el cambio. Claro, yo creo que ahí es fundamental y más que todo yéndonos a la parte de las industrias. Como decía hace un momento, el consumidor cada vez está más acucioso y revisa mucho más las etiquetas. Es entender, si bien un lado el tema de las demandas que pueden ser muchísimas, ¿no? En temas de salud, en temas de hábitos, en temas de moda inclusive, porque se dice, no, es una moda que la gente ahora usa termo para todo lugar, ¿no? Claro. Pero hay que entender en que hay una lógica detrás de la reutilización de los termos, ya no tanto es el tema de las botellas, y hay un cambio que Coca-Cola hizo,
cambió en cierta forma el vidrio, regresó al vidrio. Regresó al vidrio. Regresó, porque tantos años atrás, me acuerdo que cuando había. era chiquita había el vidrio, después solamente plástico, ahora nuevamente está el vidrio. Para las personas que consumen diariamente, ¿no? Que van a comprar a la tienda de su casa, no compra la botella de plástico, sino va con su botellita de vidrio, aparte tiene un ahorro. Claro. Ahí lo lógico, perdón, y para cerrar esa idea, es entender que los residuos de los productos que estamos consumiendo ya se extrajeron, y lo más lógico es poder aprovechar en lo que más se pueda ese producto. Caso contrario, seguiríamos en una lógica de extracción que realmente nos va a llevar a un colapso, y eso es lo que se busca evitar. Luis Fernando, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Alguna red social donde las personas puedan conectarlos y seguirlos? Sí, muchísimas gracias a ustedes, Radio WQ. Todas las redes estamos como @cámara circular, y bueno, nuestra página web es www.camaracircular.com. Estamos a las órdenes para ayudar a todo tipo de actores, sean empresas privadas, municipios, academia, profesionales, y sobre todo entender que cada uno de nosotros podemos hacer ese cambio, sumar, yo digo, esta semilla de esperanza para poder generar un ambiente sano en que las empresas se desarrollen y sobre todo podamos seguir existiendo. Importantísimo saber que la economía circular no es solo reciclar, es repensar. Pensar en cómo vivimos, cómo consumimos, cómo cuidamos nuestros recursos, nuestros residuos también, nuestros recursos que no son infinitos. Y lo más importante también entender que el cambio empieza desde nosotros, desde nuestra casa, enseñando a nuestros hijos, si están en los colegios, enseñando en los colegios, en las escuelas, que la importancia de la economía circular. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos con menciones. Claro que sí, hasta el 14 de marzo estarán abiertas las inscripciones para los cursos vacacionales 2026 de los programas Ciudad Creativa, Avanzando Juntos y Deporte. Las clases se desarrollarán del 16 de marzo al 16 de abril, más de 20 disciplinas tanto artísticas, académicas, hasta deportivas. Inscripciones abiertas en www.sanborondon.gov.es. No te quedes sin tu cupo. Nos vamos a un corte comercial, ya regresamos. Las mejores marcas del mercado tienen algo que decirnos. Inicio de espacio publicitario. ¿Sabías que puedes tener tu primera casa con el interés más bajo de la historia? Plan Credicasa del BIES, con una